estamos en las oficinas de Sancor, del grupo Sancor, con Alejandro Simón, el CEO del grupo y presidente de CITES. Bueno, un placer, Alejandro, de que nos hayas recibido. Un placer que nos visiten y una alegría verlos nuevamente. Bueno, después de la pandemia que estábamos a lo lejos, ahora estamos otra vez. Bueno, contanos un poquito. Voy a empezar por algo que a mí realmente me sorprendió y que lo hablamos hace un ratito fuera de cámara. El espacio interreligioso que inauguraron, creo que fue por el mes de marzo, si no me equivoco, en Sunchales. Me pareció algo absolutamente disruptivo y quería que nos contaras un poquito qué pasó de marzo a ahora, la experiencia. Fue muy positivo, una iniciativa desde nuestra fundación. Como sabés y afortunadamente nos acompañaste en la inauguración, Ciudad Verde es una continuidad urbana de la ciudad de Sunchales, donde nosotros buscamos generar lo más parecido a lo que entendemos como una sociedad ideal, con una pata educativa fuerte, con nuestro colegio secundario, terciario, centro universitario y futuro primario. También tenemos un área residencial, comercial, de interacción público-privada, un espacio para la tercera edad, un barrio joven. Y como parte de esa dinámica urbana era importante también un espacio para la religión, para la fe, y no quisimos hacerlo específico de los diferentes credos, sino dar un ejemplo a la sociedad respecto de la capacidad de diálogo, de unión en los valores que todos compartimos, como la paz y el humanismo. Y así nació entonces el espacio de diálogo, y desde ese momento hasta ahora realmente han habido muchas actividades, no solamente desde lo religioso, sino también desde el vínculo con la sociedad civil. Estuvo Daniel Funes de Rioja, el presidente de la UIA, con parte de la mesa directiva y toda la UIA joven, junto con el padre Guillermo Marcó, el rabino Goldman y Omar Abud, y realmente se hicieron diálogos muy fructíferos y probablemente se haga una reunión, la han solicitado para hacer una reunión del comité de diálogo económico y social a nivel nacional, con lo cual por supuesto está abierto para cualquiera que pueda usarlo y a quien pueda contribuir para lograr una sociedad más pacífica, ¿no? Más unida también. Así es. Bueno, comentame que ustedes están en varios países, si tienen pensado incursionar en otros países, a pesar, bueno, vos me contarás mejor, que cómo el grupo Sancor está atravesando esta crisis económica, más allá de lo que está pasando en Argentina, bueno, a través de las consecuencias de la guerra, ¿no? Así es. Bueno, es un tema muy amplio, ¿no? En lo que respecta a la operación internacional, la verdad que estamos muy contentos. En Uruguay y en Paraguay ya consolidados hace tiempo. En Brasil estamos en pleno proceso de despegue. Obviamente Brasil tuvo un impacto muy fuerte de una sequía que fue la más grande de los últimos 50 años y la pandemia como lo hemos tenido en todos los países, pero ya transcurrido esos eventos se vuelve a una especie de normalidad y la economía brasilera con sus vaivenes realmente es potente, tiene una moneda estable y arroja muchas oportunidades, de manera que nuestras perspectivas son de crecimiento significativo en las operaciones del exterior. Crear nuevas operaciones hoy es prácticamente imposible coyunturalmente porque no se puede exportar divisas, con lo cual no tendríamos autorización del Banco Central para abrir nuevas operaciones, pero por supuesto que la Argentina es cíclica. Cuando se pueda lograr, vamos a evaluar, de hecho tenemos mapeado todos los mercados de Latinoamérica para analizar los próximos pasos. Por supuesto que Brasil es un continente en sí mismo, con lo cual hay mucho para desarrollar dentro de ese mismo mercado. ¿Pero hay algún país que ya tienen, por ahí no me lo puedes decir, pero hay algún país que ya tienen estudiado como para...? Sí, hay 2 o 3 países que de Latinoamérica. De Latinoamérica que tienen mucho potencial. En algunos abrimos una oficina de representación en Colombia hace algunos años y los otros todavía no lo podemos hacer. No se puede decir público. Todavía. Fuera de cámara te bueno, comento. Perfecto. Y bueno, ¿sabes qué? Solo una cosa de la pandemia, porque no quiero hablar mucho de eso. Si podemos sacar algo positivo, porque todo lo negativo lo sabemos todos, algo positivo que le haya dejado al grupo Sancor. Sin duda la pandemia fue un catalizador de muchas tendencias que ya existían pero que no se llegaban a plasmar
y que tuvieron que ver con diferentes aspectos para buscarle el lado positivo, que como vos decís tiene más de negativo que positivo, pero lo positivo yo creo que tiene que ver con una mirada diferente del consumidor, esto que por ahí se asignaba a las generaciones más jóvenes respecto de estar abiertos a un formato de interacción diferente, hoy se hizo transversal a todas las generaciones y claramente hay una cultura más vinculada a lograr las cosas rápido, a tener condiciones contractuales más simples, más sencillas de interpretar, un proceso de contratación también más rápido y eso ha generado un esfuerzo de adaptación para las aseguradoras y en el caso nuestro que nos abocamos y nos dedicamos 100% con el productor asesor de seguros, a ayudarlos a ellos a adaptarse a estas nuevas circunstancias. También otro aspecto positivo de la pandemia es que aumentó la conciencia o la percepción de la vulnerabilidad de la vida humana, con lo cual esto en el mundo ha impactado muy fuerte sobre los seguros de vida y salud. Hay una mayor voluntad de contratación de ese tipo de coberturas. ¿Pero en Argentina sucede lo mismo o no? En Argentina es más complicado porque la inflación y la inestabilidad macroeconómica hacen que el seguro de vida con ahorro, sobre todo, y de retiro, sea más complejo. Pero hubo un crecimiento. Hubo un crecimiento incluso durante la pandemia, cosa que llamó mucho la atención, y también en los seguros de salud. Y el tercer punto que yo creo que deja la pandemia es el cambio en el perfil y en la concepción del trabajo, digamos, ¿no? Hay muchas modalidades híbridas de trabajo y de reconsideración de la vida familiar y personal de la gente, que por un lado se demostró que la productividad se podía mantener trabajando con sistemas híbridos o a distancia, y la gente, más allá de lo que las empresas digamos, no va a aceptar volver a una modalidad laboral como la anterior. 100% no, decís, no van a volver. A ver, hay muchas compañías que sí, por eso pregunto. Hay discusión, hay peleas por el talento, digamos, ¿no? Sí. Es decir, la gente talentosa, alguno por ahí sí, porque le gusta, pero muchos no van a estar dispuestos a hacerlo y si uno obliga, vas a perder esa posibilidad. Claro. Hay un problema que no está vinculado al sistema híbrido, sino a la productividad del trabajo remoto. Claro. Yo lo hablé con mis colegas de la Geneva Association ahora el mes pasado, que se hizo la Asamblea General Ordinaria, y es algo que pasa con todas las aseguradoras y con todas las empresas, pero lo hablo desde ese ámbito a nivel mundial, las aseguradoras más grandes del mundo, y todos tienen el mismo problema, donde la gente no quiere volver a trabajar, y el problema no es que trabajen remoto, sino que por ahí cuando están trabajando remoto uno los llama, están en el supermercado, están manejando. Eso me lo comentó otro colega. Entonces, claramente... ¿Y qué va a pasar con eso? ¿Tenés que adaptarte? Hay que adaptarse. Yo creo que por un lado es muy profundo el tema, ¿no? Porque por un lado el mercado laboral hay un aspecto donde la tecnología generó una mayor inequidad en la distribución del ingreso a nivel internacional, como pasa en los primeros momentos de cada revolución industrial, pero este aspecto va a ser opuesto, porque al haber menos oferta laboral, oferta de horas laborales, gente dispuesta incluso a ganar menos con tal de trabajar menos horas, eso va a equilibrar y de alguna manera, no en la Argentina, en el mundo, va a generar un aumento en el salario real y va a generar una dinámica interesante, pero yo creo que desde el punto de vista humano me parece muy positivo ese cambio y cuanto a la adaptación de las aseguradoras, yo creo que pasa más que nada por ser transparentes y claros respecto de que cuando uno no está en la empresa hay que trabajar, y si uno no quiere trabajar los 5 días, bueno, que lo diga y veremos qué se hace. Coordinarlos. Y cómo medir y sostener la productividad, ¿no? ¿Y el Grupo Sancor cómo está en este momento en cuanto a presenciabilidad o ese sistema híbrido que hay? Que tiene en porcentaje, si tuviéramos que decir. El sistema híbrido depende mucho del tipo de tarea, pero normalmente es 3x2, 3 presencial, 2 virtual, pero algunos sectores están 100% presencial, bueno, es muy específico. Como sé que además sos especialista también en esto, ¿cómo ves el tema de la economía en general? Por supuesto aplicado al seguro también, pero ¿cómo ves este proceso
que estamos atravesando y que, bueno, que perjudica a todo el país, pero especialmente también a las compañías de seguro. Porque lo que vos acabas de mencionar hace un ratito, que no vas a poder incursionar en nuevos países por estos problemas de divisas. ¿Cómo lo ves? ¿Qué perspectiva? Bueno, es muy preocupante, sin duda que hoy el factor más preocupante de todos es la inflación, que no da tregua. Creo que es una crisis mayormente, si bien por supuesto la pandemia en un primer momento y la invasión de Rusia a Ucrania impactaron, tiene mucho de crisis autogenerada, de falta de credibilidad vinculado a las peleas dentro del frente de gobierno. Y realmente eso genera un plus de incertidumbre, y la incertidumbre se transforma en incremento de precios, con lo cual claramente hoy es complejo, y lo primero que hay que atacar es el drama de la inflación, que además impacta a las aseguradoras más que ninguna otra cosa, ¿no? Por supuesto no es lo mismo, depende de la frecuencia de facturación de las diferentes empresas, pero se dio una caída en la tarifa de responsabilidad civil o un no incremento en la tarifa de responsabilidad civil durante la pandemia, porque había una caída en la frecuencia siniestral, que hoy eso hay que recuperarlo, y obviamente recuperar la insuficiencia tarifaria de responsabilidad civil, cuando más allá de esa recuperación tenés que seguirle el ritmo a la inflación, claro, se hace muy complicado. Y por supuesto la escasez de repuestos y de vehículos 0 kilómetros para vender y para patentar. Es decir, hoy es increíble cómo un problema que solía ser de demanda, de que la gente no tenía dinero para adquirir, digamos, nuevos vehículos, sí, hoy termina siendo un problema de oferta. La gente sigue teniendo el problema de no tener el dinero, pero claro, hay un exceso de demanda que no se puede satisfacer porque las terminales no están pudiendo disponer de los vehículos. Y también todo eso impacta muy negativamente. Claro, también lo que, no sé qué opinás vos, esta brecha que hay entre el dólar oficial y el dólar blue, bueno, el contado con líquido y demás, cada día, en estos últimos días, cada vez se extiende más esa brecha. Es decir, no hay manera de solucionar ese tema, porque eso también afecta, me imagino, a la economía del país y a la credibilidad, porque digamos, ¿cuál es el precio? ¿Cuál es el dólar que conseguimos? No, sin duda que una mayor brecha genera mayor incertidumbre y genera también un traslado a precios. ¿Se soluciona con una devaluación? A ver, no se trata de la devaluación per se, sino que cuando un bien tiene varios precios es un problema que se genera, porque lamentablemente es cierto, digamos, que los actores económicos tratan de acopiarse en lo que consideran una moneda que no está reconocido su valor real, entre comillas, y por el otro lado todos los que pueden acceder al cambio oficial o para importar o para lo que fuera, acceden. Entonces claro, el que tiene que exportar trata de no exportar, y el que tiene que importar trata de adelantar importaciones, más allá de maniobras delictivas que puedan existir en términos de sobre o subfacturación, pero aún dentro del marco de la ley se genera esa tendencia que a mayor brecha se profundiza, con lo cual reducir la brecha es fundamental. Para reducir la brecha hay que lograr credibilidad, certeza, y tiene que ver principalmente con el equilibrio de las cuentas públicas. Si vamos a un sendero de equilibrio fiscal, todos los problemas de la Argentina se resuelven rápidamente. En lo que hace al sector asegurador, yo veo muy activa y positivamente activa la Superintendencia de Seguros de la Nación, que tienen desde la superintendenta para abajo un equipo extraordinario y que genera permanentemente análisis y acciones vinculadas a contribuir a que el sector asegurador pueda afrontar la super los acompaña, esta pelea macroeconómica. No se entiende, y cuando uno va con un planteo razonable, seguramente, bueno, se ha hecho eco en su momento y se hará eco seguramente en el futuro. Conocen del tema, son técnicos y son excelentes profesionales, pero por supuesto no podemos aislarnos de la Argentina y de la coyuntura, ¿no? Bueno, para cerrar, te quiero preguntar así brevemente algo que normalmente no gusta mucho a ninguno de los que hacemos seguros: los siniestros. Ha crecido mucho porque, viste, desde la pandemia se había reducido por una cuestión obvia. Después volvimos a los estándares normales.
Bueno, a nosotros nos gustan los siniestros. Yo Así creo es. que en el sentido de que no habría seguro sin siniestros y es el momento donde uno realmente puede retribuir y demostrar al asegurado aquello por lo cual contrató una cobertura. Por supuesto que hay fraude y no nos gustan los fraudes, ahora hay mucho robo de cubiertas, autorrobo de cubiertas, o sea, esa parte de los siniestros no nos gusta. Pero, por ejemplo, la sequía en Brasil, que generó siniestralidades altísimas, y bueno, hubo una sequía, para eso está el seguro. Claro. Y así, o en la pandemia también impactó negativamente sobre la rama vida y para eso estamos las aseguradoras también. Hay un tema hoy vinculado a la falta de repuestos que complica el cumplimiento, ¿no? de las compañías también. Porque... Sobre todo en plazos, digamos, claro. ¿no? Y el costo es mayor porque realmente cuando uno consigue el repuesto probablemente lo terminás pagando mucho mayor que lo que sería un precio de lista. Tal cual. O cuando uno tiene que reponer un vehículo y el vehículo no está. Entonces son aspectos que realmente son complejos, que nosotros trabajamos para dentro de ese contexto ser los más rápidos y los más proactivos. Y obviamente el costo económico de ese desfasaje lo absorbemos nosotros, claro, como aseguradora, pero es cierto que hoy las sumas aseguradas de Infoautos son menores al valor real que uno puede acceder cuando va. Adquirir un vehículo, claro. Y que nosotros respetamos la realidad, digamos, ¿no? Sí, pero, sí, el valor real. Exacto, okay. Pero bueno, es un tema que hay que verlo caso a caso. Bueno, Alejandro, nos quedamos sin tiempo, te agradezco enormemente porque estamos cumpliendo en el mes de julio 30 años con la revista, así que un placer haber contado con tu presencia. El placer es mío, feliz cumpleaños y muchas gracias por estar.